En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos, en este día en el cual encomendamos esta Eucaristía por cada uno de nosotros, cuando celebramos este día dedicado a la oración y a la meditación de la Palabra de Dios. Este día que ha pedido el Papa Francisco que dedicáramos para encontrarnos con la Palabra de Dios, la fiesta de la Palabra de Dios que viene a hablar a nuestro corazón. Pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones, por el eterno descanso de Jesús Manuel Briceño Mora en su novenario, Irenia Sánchez Durán, Irene Parry, por todas las benditas ánimas del purgatorio. En acción de gracias al beato José Gregorio Hernández, por favor recibid. También encomendamos a aquellos quienes se unen a nosotros en la Eucaristía a través de las emisoras Buenísima 98.5, 937 FM Contacto e Impacto 105.3. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, y con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nosotros, apreciados hermanos, este tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco, ya desde hace algunos años, nos ha pedido a toda la Iglesia reflexionar sobre la palabra de Dios, que haya una fiesta, un domingo, que son los días de fiesta, que nosotros podamos reflexionar y meditar sobre la importancia que tiene en nuestra vida la palabra de Dios. Hay que estar muy atentos porque hay quienes dicen que nosotros los católicos no leemos la palabra de Dios. Pues bueno, a nivel general podría decirse un católico que se llama católico, que no participa en la Eucaristía, que no tiene una vida de piedad, de encuentro con el Señor, pues si no tiene una lectura de la palabra de Dios orante personalmente, pues muy difícil va a tener ese contacto con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios siempre ha estado presente y estará presente en la vida de la Iglesia. La palabra de Dios, que es el Evangelio, que es la buena noticia, que es Jesucristo presente en medio de nosotros, el verbo que es la palabra hecha carne, que está presente en la Iglesia. Pero atentos, porque nosotros no somos la religión del libro, es decir, no somos la religión que tiene sus principios, sus fundamentos en un libro, sino que creemos en la palabra de Dios, es decir,
que la palabra de Dios es vida, es eficaz, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero la palabra de Dios tiene que ser vivida en la iglesia, en la tradición de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, en el magisterio de la iglesia. Por eso, en primeros momentos, ¿qué hace Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús fue a predicar el Evangelio. Y esto ya nos da algún momento de cómo nace el Nuevo Testamento, cómo nace la predicación de Jesús. Es decir, que la enseñanza del Señor fue primero predicada, fue primero anunciada, y por eso Evangelio significa buena noticia. Es ese anuncio que viene a ser recibido, y Jesús predica. Jesús no escribe, aunque sí escribió allá cuando se agachó en la tierra a escribir, y después cuando en la escena del Evangelio con la adúltera, y escribe allí en la tierra, y luego dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Pero Jesús no es que crea un libro, lo escribe él y luego le dice: bueno, hagan esto que le he escrito aquí. No, Jesús va, elige a los discípulos, forma una comunidad, la enseña con sus hechos y con sus dichos, y esta comunidad luego va a tener, que es la iglesia, va a tener esa responsabilidad de seguir de ir anunciando año tras año, siglo tras siglo, a todas las generaciones. Y luego pues algunos de los discípulos y luego se ven en esa necesidad de colocar por escrito algunas de las cosas que había dicho Jesús para que sean vividas siempre en la comunidad. Pero esto nos quiere decir que la palabra de Dios primero viene a ser predicada y luego colocada por escrito, gracias a algunos como Marcos, Lucas, San Juan, Mateo y también San Pablo, que va a dedicar bastantes reflexiones, que las va a colocar por escrito en sus 14 cartas que tiene el Nuevo Testamento. Pero ahora bien, apreciados hermanos, nosotros pues todos los días en la Eucaristía, cuando participamos en la Eucaristía, meditamos la palabra de Dios en nuestra vida, porque viene anunciada la palabra de Dios, viene proclamada, y siempre en una lectura que es del Antiguo o del Nuevo Testamento también se proclama un salmo en la cual meditamos allí esas alabanzas, y los días de fiestas pues también otra lectura que es tomada del Nuevo Testamento, y pues el Evangelio que viene a ser pronunciado por el ministro sagrado que ha recibido el sacramento del orden. Es decir, que nosotros entramos siempre en contacto con la palabra de Dios. Y la Iglesia, en la liturgia, todo sacramento, toda acción litúrgica tiene contenido en sí misma la palabra de Dios. Todos los sacramentos tienen, momento celebrativo, tienen el encuentro con la palabra de Dios. Por eso el sacramento del bautismo, cuando se celebra en la iglesia, la Eucaristía, todos hay al menos una frase para meditar de la palabra de Dios, porque allí es la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Incluso en el sacramento de la confesión, cuando nosotros nos vamos a confesar, hay algunos que tienen el ritual, incluso pide que antes se diga una pequeña frase de la palabra de Dios para hacer la confesión. Incluso pequeñas frases: Señor, Hijo de Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador, o pequeñas frases que nos llevan a nosotros a meditar y a saber que entramos en contacto con la palabra de Dios. Esto nos quiere decir también que nuestra vida espiritual tiene que estar alimentada siempre de la palabra de Dios, del encuentro con el Señor. Y aquí sí es importante traer a memoria lo que dice San Jerónimo en su comento, en su escrito de introducción al profeta Isaías, cuando dice que conocer la Escritura nos lleva a nosotros a conocer a Cristo, pero desconocer la Escritura nos lleva a nosotros a desconocer a Cristo. Es decir, quien desconoce la Escritura desconoce a Cristo. Y también quien desconoce a nosotros la palabra de Dios desconoce a Cristo. Para nosotros conocer al Señor tenemos que encontrarnos con la palabra, acercarnos, meditar la palabra de Dios
Y qué bonito que nosotros pudiésemos tocar propósitos, colocar propósitos de meditar más asiduamente la palabra de Dios. Encontrarnos con la palabra de Dios todos los días. Tenemos esa facilidad de que encontramos la palabra de Dios todos los días, y por lo tanto que nosotros pudiésemos meditar todos los días. Ojalá pues la Iglesia nos propone una forma de lectura diaria, como lo es el Evangelio del día, las oraciones y las lecturas de la palabra de Dios todos los días. Pues nosotros que pudiésemos meditar la palabra de Dios todos los días. Pero también no solo meditar la palabra de Dios, la liturgia que se nos viene presentada todos los días, sino que pudiésemos nosotros tener un propósito de leer todos los días 5 minutos mínimo la palabra de Dios. 5 minutos que nos lleva a nosotros a conocer a Cristo, a vivir esa experiencia del encuentro con el Señor. Y esto pues podemos iniciar por el Nuevo Testamento, por uno de los Evangelios, pudiésemos iniciar por San Lucas, meditar la palabra de Dios, o por San Marcos que estamos leyendo, o Mateo o San Juan, pero que nosotros coloquemos un propósito de leer todos los días la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no la tenemos que leer simplemente como quien está leyendo un periódico, o como quien está leyendo una novela, o como quien lee una obra de ficción o una obra literaria en su bella por pasión o poemas. No, la palabra de Dios tiene que ser leída precisamente en su contexto de que es palabra de Dios. Por eso nosotros, antes de entrar a leer la palabra de Dios, deberíamos al menos de hacer una pequeña oración al Espíritu Santo, porque es el que ha inspirado a los autores sagrados para colocar por escrito. Es decir, que la palabra de Dios es palabra de Dios porque goza de ese carisma de la inspiración del Espíritu Santo, y por lo tanto por eso es palabra de Dios. No es porque San Juan, San Marcos hayan sido unos buenos escritores eruditos y que colocaron, y por eso, porque lo escribieron ellos, pues es palabra de Dios, no, sino porque la Iglesia desde el inicio ha celebrado la palabra de Dios en la liturgia, y la Iglesia ha conocido que gracias a que este texto goza de esa inspiración del Espíritu Santo, es válido, ha sido válido al inicio de la Iglesia y sigue siendo válido actualmente. Por eso la palabra de Dios, cuando nosotros entramos en contacto con ella y hemos hecho una oración al Espíritu Santo para poder comprender, nos lleva a nosotros a meditar el texto sagrado como verdaderamente es palabra de Dios. Y entonces nosotros, pues en el Evangelio, cuando vamos leyendo el Evangelio, la palabra de Dios, pues primero pudiéramos hacer los pasos sencillos que ya incluso el Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica Verbum Domini nos decía de algunos pasos que podríamos tener para hacer la lectio divina, es decir, la lectura orante de la palabra de Dios. Primero, pues nosotros encontrarnos con el texto y hacernos una pregunta: ¿qué dice el texto? Y esto tenemos que repetirlo constantemente. Si yo les preguntara a ustedes, apreciados hermanos que están presentes en la iglesia o quienes escuchan la Eucaristía a través de la radio, ¿qué decía la primera lectura? ¿Qué decía el Evangelio? ¿Qué decía el Salmo? Algunos de nosotros parece que si nos hubiesen borrado la memoria totalmente, porque no nos recordamos nada. Pues bueno, es un volver a regresar al texto. ¿Qué dice el texto? Hacer ese esfuerzo de entrar en contexto primero, ¿qué dice? ¿Qué es la escena que nos presenta? Bien, y luego, pues la otra pregunta, una vez que ya ha entrado en contacto con la palabra de Dios, pues pasar a otra siguiente pregunta, y es colocarse allí en el Evangelio, en esas escenas de contemplación. Quizás usted pueda hacerse presente allí. Cuando Jesús está predicando en Galilea, pues usted también se coloca en esa escena, escuchando, ver los gestos de Jesús, es decir, la palabra de Dios que va meditada en contemplación, porque nos lleva a encontrarnos con Jesús. Y luego, pues entonces, la palabra de Dios, pasar a esa pregunta, que es esta segunda pregunta: ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí el texto? A lo mejor hay una de las frases que más me llamó la atención, a lo mejor hay una frase que me golpeó, que pareciera que es el Señor que me está hablando a mí, y allí entablamos nosotros una oración, la oración del encuentro con la palabra de Dios, pero la estamos meditando con el Señor.
Por eso entonces nosotros entrar allí en esa comunión y en esa oración. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué me dice? ¿Qué me encuentra? ¿Qué me está diciendo el texto a mí? Ok, el Señor me está diciendo del anuncio de la palabra de Dios y yo entro allí en meditación y a lo mejor el Señor empieza a hablar y es allí donde nosotros verdaderamente iniciamos una oración en la que nosotros iniciamos a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y luego, pues un tercer paso es qué decisiones o qué me lleva a actuar el Señor en la palabra de Dios. Porque de la oración, del encuentro con la palabra de Dios, salen los propósitos. Y entonces es allí donde nosotros pues colocamos esos propósitos. Por eso Jesús le dice a los discípulos: arrepiéntense y crean en el Evangelio. De lo que el Señor me ha dicho en el Evangelio, yo voy a sacar este propósito. Propósitos concretos. Y entonces nosotros así, nuestra vida espiritual se alimenta, se nutre de la palabra de Dios. Y vamos perseverando en ese encuentro con Jesús, en la palabra de Dios. ¿Cuántos momentos de soledad en nuestra vida? ¿Cuántos momentos en los que perdemos el tiempo? Porque a veces nosotros decimos que no tenemos tiempo para encontrarnos con el Señor, tiempo para leer la palabra de Dios. Pero ¿cuánto tiempo pasamos al día en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo pasamos durante el día en las redes sociales? ¿Acaso dice el Señor precisamente cuando llama a los discípulos y les dice: sígueme y haré de ustedes pescadores de hombres? Y les dice, que dice el Evangelio, que inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Ciertamente ahí hablan de las redes para pescar, pero también quizás nosotros, para seguir un poquito más de cerca a Jesús, tenemos que tener mucho cuidado con las redes, porque las redes sociales a veces nos quitan el tiempo y nos colocan allí y nos agarran y nos enganchan y terminamos después diciendo: no tenemos tiempo ni para leer la palabra de Dios ni para compartir en familia. Qué bonito cuando nosotros compartimos la palabra de Dios en familia, cuando aquellas en casa que están rezando el rosario, las familias que rezan el rosario juntas, colocan la palabra de Dios y colocan a sus hijos a leer el Evangelio y luego a compartir el Evangelio en familia. Cuando nos reunimos en oración con familia, los esposos y los hijos, y colocan y leen el Evangelio y lo meditan como familia. Es la oración, es la palabra de Dios allí que se encarna nuevamente en la familia. La palabra de Dios que está vivida a plenitud en cada uno de nosotros. Por eso, apreciados hermanos, podamos nosotros tomar un propósito de acercarnos más a Jesús, de tener este encuentro con la palabra de Dios, de acercarnos a Él y colocar esos propósitos en que me ayudan a vivir completamente el Evangelio en mi vida y a aceptar lo que el Señor nos ha dicho en su Evangelio. Es el tiempo, se ha cumplido ese tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Por eso nosotros arrepentirnos, es decir, cambiar esa mentalidad y acercarnos a Jesús para creer en el Evangelio. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, la oración, que es el diálogo orante con el Dios que nos habla, oremos pues a Dios Padre, que nos envió a su Hijo, buena noticia para el mundo, y digamos todos juntos: escucha, Señor, nuestra oración. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de la palabra de Dios, los exegetas que la interpretan, los teólogos que profundizan su sentido, los pastores y los catequistas que la anuncian para que sepan actualizarla y puedan iluminar su vida, y los oyentes. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración.
por los que han recibido en la Iglesia el encargo de transmitir la palabra de Dios, para que sepan actualizarla con una vida coherente con el Evangelio, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que escuchan la palabra de Dios, para que sean capaces de percibir en la mirada evangélica una llamada a tener un encuentro vivo con Jesús, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros jóvenes, para que escuchen la palabra de Dios y respondan con generosidad a su llamado a la vida religiosa y sacerdotal, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que nos hemos reunido en este domingo para celebrar la Eucaristía, para que la escucha de la palabra nos impulse a anunciar la buena y la alegre noticia del amor de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos ustedes, hermanos, que se unen a nosotros en la oración a través de las emisoras Buenísima, Contacto e Impacto, para que podamos acercarnos más constantemente a la palabra de Dios, a vivir este encuentro con la palabra del Señor, que se haga vida en nosotros, que podamos ser enamorados, personas enamoradas de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Que tu sabiduría, oh Dios Padre, nos ayude a seguir tus caminos, para que en toda situación de la historia y del mundo estemos firmemente confiados en la esperanza que resplandece en Cristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo, Señor nuestro, porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar
estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Pidamos a nuestra Madre María Santísima, ella que supo decir, hágase en mí según tu palabra, ella que nos ayude a vivirnos a nosotros ese encuentro con la palabra de Dios, que seamos personas totalmente enamoradas de la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Renuevo el agradecimiento a todo el personal y la familia de las emisoras Buenísima 98.5, 93.7 FM Contacto y en la zona norte Impacto 105.3, que han transmitido la Santa Eucaristía, para que el Señor les bendiga. También a ustedes, apreciados hermanos, que se han unido a nosotros desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto, y ustedes a través de la emisora se han unido a la Eucaristía, a la oración, que podamos permanecer siempre muy unidos en ese encuentro con Jesús, en el encuentro con el Señor, en la palabra de Dios, que es vida, que es eficaz, que es vida para nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.